Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha encendido las redes sociales, y que, créanme, promete muchísimo. Hoy vamos a hablar del supuesto romance secreto entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, el mismo Burak que nos robó el corazón como Bali Bey en El Sultán y como Kemal en Amor Eterno, y la misma Neslihan que nos emocionó hasta las lágrimas con su papel de Nihan en Kara Sevda. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de este rumor? Prepárense para un viaje lleno de drama, misterio y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de que nos adentremos en esta jugosa historia, quiero hacer un llamado a la acción. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los secretos que revelamos. Prometo mantenerlos al tanto de todas las últimas novedades y chismes jugosos. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Empecemos. Ahora sí, entremos en materia. El rumor del romance secreto entre Burak y Neslihan ha estado circulando en las redes sociales durante meses, alimentado por fotos sospechosas, miradas cómplices y sobre todo por una carta de amor, inédita. Sí, leyeron bien, una carta de amor que supuestamente Burak le escribió a Neslihan en secreto. ¿Pero cómo y cuándo surgió todo esto? Bueno, todo comenzó con algunos detalles que los fans más observadores notaron. Primero, la química innegable entre Burak y Neslihan en la serie Kara Sevda, donde interpretaron a Kemal y Nihan. La intensidad de sus escenas, la manera en que se miraban, todo era pura magia. Muchos fans comenzaron a soñar con que esa química traspasara la pantalla, y con razón. La serie por sí sola, ya era un torbellino de emociones, con una historia de amor que desafiaba todos los obstáculos. La conexión entre Kemal y Nihan, la forma en que se entendían con una simple mirada, el dolor de sus separaciones y la fuerza de su amor, todo esto caló hondo en el corazón de la audiencia. Y la química entre Burak y Neslihan era la chispa que encendía esa hoguera. La serie Kara Sevda se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en países de todo el mundo. La historia de amor de Kemal y Nihan, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel, cautivó a millones de espectadores. Y en medio de todo este éxito, la química entre los protagonistas era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera aún más especial. Las escenas de amor, los momentos de tensión, las miradas cómplices, todo esto era pura magia gracias a la conexión entre Burak y Neslihan. Y es que cómo no iban a notar los fans esa conexión. La cámara, como un testigo silencioso, capturaba cada detalle, cada gesto, cada mirada que delataba la intensa química entre los actores. Las escenas románticas eran pura pasión, los momentos de drama eran desgarradores y las miradas, esas miradas, eran capaces de contar historias sin necesidad de palabras. Los fans, como es natural, se enamoraron de la pareja, y comenzaron a especular sobre si esa magia traspasaba la pantalla. Luego comenzaron a surgir rumores sobre supuestas discusiones entre Burak y su actual esposa, Fariye Evcen, que también es actriz. Se decía que Fariye estaba celosa de la cercanía entre Burak y Neslihan, y que había escenas de celos en el set. Aunque estas historias nunca fueron confirmadas oficialmente, alimentaron aún más las especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos sobre las supuestas tensiones en el matrimonio de Burak. Se hablaba de desacuerdos, de celos y de la supuesta preocupación de Fariye por la cercanía entre su esposo y Neslihan. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los medios de comunicación y los fans a menudo se dejan llevar por la emoción y la fantasía, y a veces exageran la realidad. Sin embargo, en este caso, los rumores sobre los celos de Fariye parecieron tener cierto fundamento, alimentados por la intensidad de la química entre Burak y Neslihan en la serie. Además, hay que tener en cuenta que las parejas de los actores a menudo se ven afectadas por las escenas románticas y la cercanía que se genera en el set. Es comprensible que Fariye, al igual que cualquier pareja, pudiera sentir cierta incomodidad al ver a su esposo interpretar escenas de amor con otra mujer. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen que estas supuestas tensiones hayan afectado gravemente la relación de Burak y Fariye. Y por supuesto, el detonante de todo fue la aparición de una supuesta carta de amor. Esta carta, escrita supuestamente por Burak, revelaría sus sentimientos por Neslihan. La carta, que nunca ha sido verificada oficialmente, es un documento de un amor prohibido,
lleno de expresiones de anhelo y deseo. Imagínense. Si esto fuera cierto, sería una historia digna de una novela turca. La carta, como una bomba en el mundo del espectáculo, generó un revuelo enorme. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans se volvieron locos y las redes sociales explotaron con especulaciones y teorías. ¿Pero qué dice exactamente esta carta? Bueno, según lo que se filtró en las redes sociales, la carta comienza con una declaración de admiración hacia Neslihan, elogiando su belleza, talento y personalidad. Burak supuestamente expresa lo difícil que es mantener sus sentimientos en secreto y la tortura que le causa no poder estar con ella abiertamente. Describe sus momentos juntos en el set, los momentos en los que sus miradas se cruzaban y sus corazones latían al unísono. Es un inicio romántico, una declaración de intenciones que solo puede despertar la curiosidad y el interés del lector. La carta continúa con promesas de un futuro juntos, con un amor eterno y un escape de todo. Burak supuestamente describe la importancia de este amor en su vida, expresando que Neslihan es la mujer de sus sueños. La carta también habla de los obstáculos que enfrentan, incluyendo sus compromisos y relaciones actuales. Se menciona la dificultad de ocultar sus sentimientos y el temor a ser descubiertos. Es la parte más emotiva de la carta, donde el supuesto Burak revela sus miedos y anhelos, y donde la promesa de un futuro juntos se convierte en el motor de su supuesto amor. El final de la carta es especialmente apasionado, con Burak expresando su desesperación por estar con Neslihan. Se prometen un futuro donde puedan amarse libremente sin restricciones ni secretos. Termina con una firma romántica, un apodo cariñoso y una declaración de amor eterno. Es el desenlace perfecto, un final digno de una novela romántica, donde el amor triunfa sobre todas las adversidades. Pero aquí viene lo interesante, ¿es real esta carta? ¿Es auténtica? ¿Es solo una fantasía creada por fans enamorados? La verdad, amigos, es que no hay evidencia oficial que confirme la autenticidad de la carta. Ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones al respecto, y ninguna fuente oficial ha verificado la veracidad del documento. Es la gran incógnita, el misterio que mantiene viva la llama de la especulación. Sin embargo, el misterio persiste. La carta ha sido analizada por expertos en caligrafía y expertos en lenguaje, y algunos afirman que la letra podría coincidir con la de Burak. Otros, en cambio, creen que podría ser una imitación bien elaborada. La prosa, por otro lado, es muy romántica y apasionada, algo que encajaría con la personalidad de Burak, conocido por su romanticismo en la vida real. Es como un rompecabezas donde cada pieza, cada análisis, puede cambiar la percepción sobre la autenticidad de la carta. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no podemos dar una respuesta definitiva. No podemos afirmar con certeza que el romance secreto entre Burak y Neslihan sea real, ni podemos descartarlo por completo. Lo que sí podemos decir es que esta historia ha generado un gran interés y ha alimentado la imaginación de muchos fans. Es la magia del espectáculo, la capacidad de crear historias, de generar emociones y de mantener viva la llama de la fantasía. Y por supuesto, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Es un simple rumor alimentado por la química en pantalla? ¿Es una campaña de marketing para generar más interés en sus carreras? ¿O podría haber algo de verdad en todo esto? Es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos mantiene pegados a la pantalla, buscando respuestas, buscando la verdad. En cuanto a las posibles explicaciones, hay varias teorías. Algunos creen que la carta es falsa y que fue creada por fans obsesionados con la pareja. Otros sugieren que podría ser una estrategia de relaciones públicas para mantener sus nombres en boca de todos. Otra teoría, más romántica, es que la carta sea real, pero que el romance haya sido breve y discreto, y que ambos hayan decidido mantenerlo en secreto para proteger sus carreras y relaciones. Es el eterno dilema, la lucha entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la especulación. Lo cierto es que independientemente de la verdad, esta historia nos recuerda el poder de la ficción y cómo las novelas turcas, con sus intrigas, amores prohibidos y romances apasionados, pueden cautivar a audiencias de todo el mundo. Las novelas turcas, con sus historias de amor, sus dramas familiares y sus paisajes exóticos, han conquistado el mundo. Y en medio de este éxito, los romances prohibidos, las intrigas y las pasiones son el ingrediente secreto que las hace tan adictivas. Y mientras esperamos una confirmación oficial, ya sea de Burak, de Neslihan o de alguna fuente confiable, solo podemos especular y soñar.
Es la magia del espectáculo, la capacidad de generar historias, de mantener viva la llama de la fantasía. Ahora hablemos de las consecuencias de todo esto. ¿Cómo ha afectado este rumor a la vida de Burak, de Neslihan y de sus respectivas parejas? El mundo del espectáculo es cruel, y los rumores pueden tener consecuencias devastadoras. La reputación, la imagen pública, las relaciones personales, todo puede verse afectado. En el caso de Burak, el rumor ha generado especulaciones sobre su matrimonio con Fariye Ebsen. Aunque ambos han intentado mantener una imagen de estabilidad y felicidad, algunos medios han señalado que la relación podría haber sufrido tensiones debido a los rumores. Sin embargo, no hay evidencia oficial que confirme esta situación. Es la parte más delicada de la historia, donde la privacidad y la intimidad se ven amenazadas. En cuanto a Neslihan, la situación es similar. Ella está casada con el actor Kadir Doğulu, y ambos han sido discretos sobre el tema. Sin embargo, algunos medios han especulado sobre posibles conflictos en la relación, aunque al igual que con Burak, no hay pruebas concretas. Es el precio de la fama, la constante exposición, la falta de privacidad. Es importante recordar que en el mundo de la fama, los rumores pueden ser muy perjudiciales. Pueden afectar la reputación de las personas involucradas, generar conflictos personales y, en algunos casos, incluso dañar sus carreras. Por eso es importante ser cautelosos y no dar por hecho nada hasta que haya una confirmación oficial. Es la lección que nos deja esta historia, la importancia de la prudencia, de la cautela y de la empatía. Ahora, antes de que terminemos, quiero compartir con ustedes algunos detalles interesantes sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, para que podamos conocerlos un poco más allá de los rumores. Es importante recordar que detrás de cada estrella, hay una persona, con sus sueños, sus anhelos y sus miedos. Burak Özçivit es uno de los actores más populares de Turquía. Además de su talento actoral, también es conocido por su atractivo físico y su estilo. Su papel como Vali Bey en El Sultán lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado numerosas series y películas exitosas. Fuera de la pantalla, es un hombre de familia y un apasionado de los coches y los viajes. Es la imagen del hombre perfecto, el galán turco que ha conquistado el mundo. Neslihan Atagül, por su parte, es una actriz talentosa y versátil, reconocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Su papel de Nihan en Kara Sevda la convirtió en una estrella mundial. Fuera de la pantalla, es conocida por su discreción, su amor por el arte y su activismo en defensa de los animales. Es la imagen de la mujer fuerte, independiente y comprometida. Ambos son figuras muy queridas en Turquía y en todo el mundo, y su éxito es el resultado de su talento, su trabajo duro y su carisma. Es la historia de dos estrellas, dos talentos que han conquistado el mundo. En resumen, hemos explorado el rumor del supuesto romance secreto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, analizando la famosa carta de amor, las posibles explicaciones y las consecuencias de esta historia. Hemos visto que hasta el momento no hay pruebas definitivas que confirmen el romance, pero el misterio persiste y ha encendido la imaginación de muchos fans. Es la historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla, buscando respuestas, buscando la verdad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta apasionante historia. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y misterios. La vida de las estrellas, un universo de secretos, intrigas y pasiones. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta investigación y que se hayan divertido con la historia del supuesto romance secreto entre Burak y Neslihan. El chisme, el drama, el amor, los ingredientes perfectos para una historia inolvidable. Ahora, quiero saber su opinión, ¿creen que este romance es real? ¿Qué opinan de la carta de amor? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Es la hora de la verdad, el momento de compartir, de debatir, de expresar sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.